Subjetivo lo que no tiene realidad, o lo que tiene una realidad circunstancial, aquello que, verdaderamente, pertenece al diario bregar por la existencia. Esto que digo, en modo alguno puede satisfacer a los académicos, debido al hecho concreto de que en la academia se considera objetivo y real a lo físico y a las percepciones sensoriales externas, y subjetivo a lo que no puede tener realidad física, concreta. Hago esta aclaración para explicar bien el sentido de esta plática. En todo caso, el yo de muchos psicólogos, el yo de la psicología experimental, no lo considero algo plenamente objetivo. Digo que es subjetivo en un 100%, que pertenece a las regiones del subconsciente. Hay asociación entre lo subjetivo y lo subconsciente, lo subjetivo es subconsciente, lo objetivo es consciente. Considero que el yo es subjetivo. Los teósofos piensan que existe un yo de tipo superior y lo denominan alter ego, también aceptan un yo inferior. Creen, dicen ellos, que el superior debe dominar al inferior, que cuando eso se logra, nos convertiremos en algo así como Mahatmas, en el Indostán, es decir, hombres de tipo superior. Allá los teósofos con sus conceptos. Yo pienso sencillamente que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, yo superior, yo inferior son dos secciones de lo mismo, en todo caso el ego, el yo, es subjetivo, tiene un principio y tiene un fin. El yo, en sí mismo, en modo alguno es algo, dijéramos, permanente, como suponen muchos psicólogos, el yo es algo pluralizado. La doctrina de los muchos del Tíbet vale la pena tenerla en cuenta. Creen los tibetanos que dentro de nosotros existen muchos yous, esto no lo aceptaría jamás la psicología moderna de tipo occidental. La doctrina de la multiplicidad del yo es tibetana. No hay duda, también, de que los egipcios aceptaron tal doctrina y a los diversos yous los denominan los demonios rojos de Set. Así pues, dentro de nosotros hay una multiplicidad de yous. Los tibetanos hablan de los agregados psíquicos en la doctrina de los muchos. Considerando las cosas desde ese punto de vista, llegamos a la conclusión de que el yo no es algo permanente. Obviamente, nadie podría aceptar un yo psicológico si no lo ha visto desde el punto de vista sensorial. Pero si he citado en alguna forma los fenómenos de la parapsicología, los fenómenos obtenidos en Nápoles y en Estados Unidos, lo he hecho con el propósito de que ustedes entiendan que sí, ha sido comprobada la realidad en un yo, que inclusive continúa después del sepulcro. Solo añado a ese punto de vista, dijéramos, fenomenológico, la doctrina tibetana de los muchos. Considero que dentro de cada uno de nosotros hay muchos yous. Obviamente, esto podría darnos una explicación muy concreta del porqué de las contradicciones psicológicas en los seres humanos. Yo voy a comer, dice el yo del estómago. No, no es eso lo que quiero, dice el yo intelectual, voy a leer un poco. De pronto, interviene un tercero en discordia y asegura, voy a dar una caminata en vez de comer o de leer, es el yo del movimiento. Hay, pues, una serie de contradicciones psicológicas dentro de nosotros que bien vale la pena tener en cuenta. Además, deben saber ustedes, caballeros, damas, que la máquina orgánica está muy bien hecha, tenemos un cerebro intelectual, tenemos un centro emocional, y eso nadie me lo puede negar. Si el centro intelectual está ubicado estrictamente en el cerebro, el emocional se halla ubicado, exactamente, en el corazón y sistema nervioso gran simpático, en general. Tenemos un centro motor que está ubicado en la parte superior de la espina dorsal, tenemos un centro instintivo que está en la parte inferior de la espina dorsal y tenemos el centro sexual. Que cada uno de esos centros tenga su mente específica, eso es innegable, lo vemos en los funcionalismos. Incuestionablemente, la máquina orgánica es un poco compleja. Las impresiones llegan al cerebro, son remitidas por el ego, o por el yo, a cualquiera de los centros de la máquina. Puede suceder que el yo envíe las impresiones en forma equivocada a un centro que no le pertenece, y entonces tenemos un error manifiesto en la personalidad. Suele acaecer, señores, de que muchas veces se confunde un centro con otro. Por ejemplo, una mujer atiende muy bien a un hombre, de pronto, porque le cae muy simpático, le brinda atenciones específicas de toda clase, etc. Claro, aquellas impresiones llegan al centro intelectual del hombre, pero puede suceder que el ego, o yo, remita tales impresiones al centro sexual, por ejemplo, y entonces el sujeto sienta,
por esa mujer, atracción sexual, o que las remita al centro emocional, y entonces el sujeto llega a creer que esa mujer, por el hecho de haberle brindado tales atenciones, está enamorada de él. Equivocado así, requiere de amores a la mujer, y si la mujer nunca ha pensado enamorarse de él, sino que lo ha atendido por simple amistad, por simple cortesía, queda tremendamente sorprendida cuando el sujeto viene a requerirla de amor. Yo conozco a alguien por ahí, cuyo nombre no menciono, que siempre vive en esa equivocación, se equivocó una vez y se sigue equivocando 1000 veces. El hombre, cada vez que ve a una dama que le atiende, cree que está enamorada, y de hecho la requiere de amores, y las damas, por lo común, quedan tremendamente sorprendidas, puesto que ellas no se han enamorado de él. Así ha conseguido, este hombre, que gentes que le tenía estimación ahora lo aborrezcan. Conclusión, ya está bastante grandecito y no logra conseguir mujer. Vean ustedes cuán fácil es enviar las impresiones que llegan a través los sentidos a un centro que no le corresponde. Si no tuviéramos el yo psicológico, si solamente existiera dentro de nosotros el material psíquico, estoy seguro que, en este caso, las impresiones serían remitidas, exactamente, al centro correspondiente de la máquina orgánica, pero, desgraciadamente, el yo psicológico suele confundir la gimnasia con la magnesia. Incuestionablemente, el yo psicológico es un manojo de prejuicios, temores, odios, apetencias, recelos, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, el yo psicológico está compuesto por un cúmulo de yous de tipo también psicológico. Cada yo tiene los tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Conclusión, cada uno de los yous que en nuestro interior cargamos, parece una persona diferente, es una persona diferente. Todos estos yous que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía, quisieran ser los amos, los señores, y cuando uno de ellos logra el control total de la máquina orgánica, cree que ha triunfado, pero no tarda el momento en que otro lo desplaza. Consideradas las cosas desde este ángulo, miradas desde este punto de vista, ciertamente, no tenemos nosotros, todavía, un verdadero sentido de responsabilidad moral. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es desplazado más tarde por otro que no tiene velas en el entierro. Total, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El yo que hoy jura amor por una gran causa, es desplazado más tarde por otro que no tiene que ver nada con ese juramento, el individuo se retira y sus amigos quedan bastante confundidos. No tenemos verdaderamente continuidad de propósitos. ¿Cuántos sujetos ingresan, por ejemplo, a una facultad, por ejemplo la facultad de medicina? Estoy seguro que no todos los que ingresan van a salir de profesionistas. Algunos se cansan, no vuelven, otros no pueden con la materia, pero es difícil encontrar a alguien que tenga continuidad de propósitos, así sucede con todas las otras materias facultativas. Si existiera continuidad de propósitos, pues, todos podríamos llegar a la meta, pero realmente, muchas veces comenzamos a hacer algo y nos cansamos, pronto cambiamos de idea. ¿Por qué? Porque otro yo desplaza al yo que se había interesado por tal o cual proyecto. La conciencia normal no es la subconsciencia. El yo es subconsciente en un 100%, y la esencia, o material psíquico, está embotellado en el yo subconsciente. Debido a eso, el yo subconsciente, que es colectivo o grupal, resulta en el fondo satírico, porque debido al yo subconsciente, la esencia, el material psíquico, o sea, la conciencia, se halla embotellada, se procesa en virtud de su propio embotellamiento, se hace subconsciente y, en algunas veces, se torna infraconsciente si llega hasta el inconsciente psicológico. Nosotros necesitamos autoexplorar este yo pluralizado de la psicología, necesitamos de la autoobservación psicológica. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Desgraciadamente, muy pocos aceptan que tienen una psicología, aceptan, más fácil, que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, lo pueden oler, pero no aceptan, tan fácilmente, que tienen una psicología, porque eso no se puede ver a simple vista, no se puede tocar. Pero si alguien aceptara que tiene una psicología, podría cambiar. Cuando alguien lo acepta, de hecho comienza a autoobservarse, comienza a hacer uso del sentido de la autoobservación psicológica.
Cuando alguien comienza a hacer uso de tal sentido, se torna distinto a los demás, se vuelve diferente. Si uno lograra aniquilar, completamente, al yo psicológico, el material psíquico, la conciencia, podría despertar, y la conciencia despierta desarrolla, de hecho, el sentido espacial. El sentido espacial confiere, en sí mismo, no solamente a los 5 sentidos ordinarios, sino a muchos otros sentidos que la ciencia oficial ignora. Despertada la conciencia, tal sentido espacial se desarrolla, pero para que la conciencia despierte, se necesita desintegrar al yo pluralizado de la psicología. Ese yo pluralizado puede desintegrarse si empezamos con la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros familiares, en la casa o en la calle, o en la escuela, o en el templo, o en el campo, donde nuestros defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente, y si nos hallamos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado analíticamente, debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, así podremos comprenderlo. Cuando uno ha comprendido íntegramente un defecto en todos los niveles de la mente, en todos los recovecos del entendimiento, entonces puede desintegrarlo. Es fácil desintegrar un defecto cuando se ha comprendido íntegramente. Defecto desintegrado, es yo desintegrado, equivale a desintegrar un agregado psíquico y el porcentaje de conciencia o material psíquico embutido entre tal agregado queda de hecho liberado. Normalmente, la gente tiene un 3% de conciencia despierta y un 97% de subconsciencia, pero si desintegramos algunos agregados psíquicos, aumentaremos el porcentaje. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras en el mundo, y cuando uno consigue tener, siquiera, un 60% de conciencia despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales. Las gentes comunes y corrientes no logran la percepción objetiva de los fenómenos. Estoy absolutamente seguro que de todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente logramos percibir una millonésima parte. No hay duda de que, actualmente, nuestra conciencia se encuentra muy enfrascada dentro del ego. Si lográramos, en realidad, aniquilar el 100% del famoso ego, o yo pluralizado, lograríamos también el despertar absoluto de la conciencia en un 100%. Una conciencia completamente despierta es una conciencia objetiva, ya no es una conciencia subjetiva, tampoco pertenece al terreno de lo infraconsciente o de lo inconsciente, o del mero preconsciente freudiano. Es una conciencia verdaderamente objetiva, en el sentido trascendental de la palabra. Hombres de conciencia objetiva fueron un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, un Gautama en la India, un Pitágoras en Grecia, un Zaratustra en Persia, etc. La conciencia objetiva, despierta en un 100%, nos permite experimentar, directamente, eso que no es de la mente, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y del entendimiento, eso que es lo real, la verdad. Las gentes comunes y corrientes no perciben jamás un fenómeno en su forma completa, íntegra o unitotal. Para percibirlo, se necesita gozar de la conciencia objetiva, porque solo la conciencia objetiva logra la percepción integral de tal o cual fenómeno. Normalmente, nosotros vemos una flor, admiramos su geometría, y si hemos estudiado un poco de química, sabemos la fórmula química de tal flor, se la aplicamos a la flor durante nuestro análisis. En una palabra, vemos en la flor lo que hemos estudiado, lo que aprendimos en el aula de estudio, lo que nuestros profesores nos enseñaron, pero no vemos la flor en sí misma, tal cual es, sino nuestras teorías depositadas en la flor. Esto molesta mucho a Marx, pero Kant tiene razón cuando afirma que no percibimos las cosas en sí. ¿Cómo podrían ustedes asegurar que están viendo este vaso? Ciertamente, están ustedes percibiendo la imagen de este vaso, pero el vaso, en sí mismo, no lo están percibiendo. Estoy seguro de que ustedes no están viendo los átomos de ese vaso, los electrones, los iones, los protones, etc. Estoy absolutamente seguro de que ustedes no están viendo el movimiento molecular o atómico en el vaso, están viendo una imagen del mismo, pero no están viendo la cosa en sí, el vaso en sí. De manera que eso disgusta tanto a Marx, en su dialéctica materialista, es para él, desafortunadamente, algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emmanuel Kant,
al decir que no vemos las cosas en